minutos mientras. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 19 ya con 6, estamos un poquito retrasados. Damos inicio a este primer programa, que no solamente es el inicio de un programa, sino que a su vez es el inicio de un archivo que estamos trabajando con un grupo de compañeros y compañeras sobre un archivo popular y de los pueblos. Este espacio está creado con la finalidad de contribuir principalmente a la memoria del tiempo presente para el Chile del estallido social, donde Huaypife TV es un archivo oral audiovisual popular y de los pueblos que se intenciona para aportar desde la metodología de la microhistoria y el diálogo a través de entrevistas con experiencias desde los distintos movimientos, desde los distintos territorios hacia, hacia hacer un aporte para el movimiento social popular organizado y en lucha. Este martes 18 de agosto, Huaypife TV abre este archivo, como hemos dicho, popular y de los pueblos, con una profunda y gravitante conversación, entrevista, con el lonco Alberto Pascual Curamil Millanao, luchador incansable por la protección del medio ambiente ante el despojo de la industria forestal, portavoz muy respetado para la Alianza Territorial Mapuche, y ha dedicado su trabajo a la protección de los ríos y bosques nativos de la región de la Araucanía. Además, es también representante del LOF Radalco, ubicado en la localidad de Curacautín, provincia de Malleco, ganador del premio Goldman Nobel Verde 2019, pues en su historia de lucha y de organización ha logrado de la construcción de dos represas en la Araucanía de Chile. Sin más preámbulo, porque la idea de este archivo oral es que las personas, los invitados, ¿cierto?, tengan la posibilidad desde su mirada, desde su territorialidad, desde su voz, poder dar cuenta, ¿cierto?, de el Chile que estamos viviendo en el tiempo presente. Es por eso que damos la bienvenida a este estudio al lonco Alberto Curamil. Mari Lonco, ¿cómo está? Marmari penyi marmari nga puche arkitule luta fachante ta tvache ngatam. Kumanyi leta kumea moita tvache dungu kafe. Vamos aquí a arreglar. Hola, bueno, como lo habíamos dicho en un principio, la idea es poder rescatar las voces o los portavoces de una u otra manera de movimientos, de organizaciones, de territorio en lucha, y por eso lo hemos invitado, Lonco, para que podamos hacer un recorrido de una u otra manera por lo que ha sido, de lo que ha sido la historia del pueblo mapuche en su relación digamos, con los invasores, ¿cierto? En una primera instancia españoles, europeos, y posteriormente, ¿cierto? Todo lo que ha venido siendo la relación con el Estado de Chile. Pero primero que nada, vamos a partir por conocer al Lonco, y para eso vamos a invitarlo, que él nos plantee desde su autobiografía, de una u otra manera,
su historia de vida, ¿ya? De una u otra manera vinculado, ¿cierto?, a dos preguntas que tienen que ver principalmente con qué es ser lonco, ¿ya? Para que la gente que nos está viendo, ¿cierto?, nos está escuchando, pueda entender qué es ser lonco y cómo se llega a ser lonco de una comunidad, y cuáles vendrían siendo sus responsabilidades con su comunidad. Entonces, si podemos, de una u otra manera, o usted nos puede hacer una narración, una descripción de lo que es ser lonco, cómo se llega a ser lonco desde el origen, desde la niñez, desde donde usted viene, desde su educación, Peñi. Sí, mira, primero que nada agradecer el espacio que se nos da para también poder transmitir nuestro trabajo, nuestras luchas que hemos llevado como familia, como comunidad y como territorio también hasta la fecha en el cual hemos ido creciendo poco a poco. Si bien es cierto, creo que es una lucha que viene desde hace mucho tiempo, muchos años atrás, ¿cierto? Donde, bueno, voy a hablar precisamente del territorio Huenteche, donde nosotros estamos viviendo, ahora ya más en la precordillera, pero creo que para comenzar, desde mi bisabuelo fue uno de los que fue llamado por el Toqui Quilapán para poder defender el territorio y que los Wincas no pudieran pasar, estamos hablando de hace 140 años y algo, que no pudieran pasar desde el río Mayeco hacia el sur. Entonces, este bisabuelo vivía muy cerca de Temuco, un sector, un lof, un mapu o una mapu que se llama Coyahue. Pero cuando fue convocado, entonces llegó hasta el sector de Ercilla, donde después de una lucha o después de una larga lucha, de una larga jornada, él no pudo retornar de vuelta a su mapo, en este caso Coyahue, y se quedó internado a orilla de un cerro ahí en Ercilla, en la comuna de Ercilla, donde fue reconocido por el resto. Se llama... Por ahí se escucha un poco el tema. Donde fue reconocido por los otros loncos que estaban ahí del Lof Collico y le cedieron un espacio para que él también pudiera construir su ruca. Entonces, apegado a ese cerro, mi abuelo tuvo sus primeros hijos, en este caso podemos hablar de mi abuelo ya, Santo Curamil, o José Santos Curamil, quien posteriormente también nace mi padre. Y cada uno de estas tres personas que ya le he mencionado, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, cumplieron un rol dentro de su comunidad. Ellos estaban a la cabeza de su comunidad. Ellos organizaban a su comunidad, ya sea en el ámbito espiritual o en el ámbito también de lo que significaba luchar y defender nuestro territorio. Entonces, yo no alcancé a conocer a mi papá, tenía como 1 año, 2 meses, según lo que me contó mi madre, cuando él falleció. Pero nosotros tenemos un tema muy particular como mapuche, que cuando nace un hijo para nosotros es muy importante y sabemos que va a tener que cumplir un rol dentro de nuestra comunidad. Puede ser muy pequeño, puede que yo no tenga no tenga recuerdo de mi padre, sin embargo, por ahí él hizo su ñeyipún, hizo su guillatún, él hizo su presentación, me presentó a la Mapu, a ese Wincul. Entonces, por un largo periodo también se va como desapareciendo un poco lo que significa el trabajo espiritual, cultural dentro de esa comunidad. Él era un hombre que tenía muchos conocimientos, los contan y los cuentan aún
los que son mayores, como por ejemplo algunas tías que están por ahí, tío, cuando decían, aparte del cumplir ese rol como lonco, era un hueupife. Entonces hacía hueupín, milacu. Y bueno, cuando deja de existir por diferentes razones, se deja como de practicar el ñellipún, creo que fue un tema igual, un lapso donde se perdió también ciertos conocimientos. No sé, producto del alcoholismo, producto de las religiones Winca, ¿cierto? Que llegaron ahí, nuestra comunidad como que dejó de practicar su cultura. Producto del mismo enemigo Winca que impuso su orden para que los mapuches no se organizaran. Entonces, creo que fue un largo proceso de silencio que vivió mi familia, que vivieron mi gente de la comunidad, toda la familia que componía mi comunidad. Sin embargo, cuando comienzan a levantarse de nuevo por un derecho territorial, por una demanda que se estaba llevando acerca de nuestro territorio, comienza nuevamente a acercarse a nuestra cultura. Entonces, dentro de aquella actividad cultural que hicieron como ya en la segunda oportunidad, a mí me dan la palabra para poder también hablar ahí, en ese Ñillatúe, en ese Ñillatún que hicieron nuestra gente. Y cuando yo comienzo a hablar, hago mi Trump siendo una persona muy joven, tenía como 25 años, 26 años, si no me equivoco, hago ese Trump que pensé que nadie lo iba a tomar en cuenta, nadie lo iba a considerar, porque una conversa que uno puede dar, uno no está buscando de cómo lo va a tomar la persona, porque uno como mapuche es muy cuidadoso de lo que dice. Sin embargo, al término del Ñillatún, sale una anciana que hoy día ya no está, una de las más ancianas de la comunidad, y me dice, me habla, se acerca, me dice, hijo, aquí donde usted habló hoy, habló tu abuelo hace años atrás cuando yo era niña. Aquí mismo donde usted hoy vino a hablar, él hizo su último Ñillatún acá. Y ese dicho, ese mensaje, obviamente a uno lo va marcando. Entonces, bueno, comencé a participar en este Ñillatún, pero de pronto también por tema geográfica, ¿cierto? Por demanda territorial, nos cambiamos de lugar. Yo nací y crecí en Ercilla, en la comuna de Ercilla, muy cerca del Lof Temucuicuy. Solo había un cerro, un huincul que nos separaba. Pero debido a la reducción del espacio territorial, nos tocó trasladarnos de vuelta a Curacautín. Y hoy llegamos acá en un loft que estaba usurpado y que está usurpado aún por muchos particulares, obviamente impuesto por el Estado, ¿cierto? Y que este espacio ya se llamaba o se llamó hace años atrás Los Radalco, pero por la invasión lo habían transformado como la colonia Radalco. Y cuando nosotros llegamos acá no había ningún mapuche. Fuimos nosotros los primeros que llegamos. Y nosotros hoy día estamos de vuelta reconstruyendo este loft. Pero todo esto también se hace a través del PEUMA. Y que no son cualquier PEUMA. Son PEUMA que muchas veces te compromete. Y igual voy a ser cuidadoso con esto. No lo voy a contar qué fue lo que vi o qué fue lo que recibí. Pero desde ahí comienzo a organizar a mi gente
acá en el Lof Radalco con diversas actividades, e inclusive con Palín, pero uno de nuestro trabajo más común es el Ñillay Mawun, es el Ñellipún, que hoy día estamos llevando a cabo acá todos los años con mi comunidad, con la familia que compone mi LOF hoy día acá en Radalco. Tenemos un paisaje muy hermoso, pero a la vez también me ha tocado asumir este rol espiritual y que es muy delicado ante también nuestra gente que son parte de esta comuna Curacautín, donde hay muchas comunidades, pero que de alguna forma, producto del sistema de dominación o invasión, fueron también perdiendo su cultura. Y en ese sentido, en lo espiritual, he sido el portavoz también para poder articular a mi gente, articular a nuestra gente y así mantenernos vivos como mapuche. Gracias, Peñi, qué tremenda experiencia, qué tremendo relato el que nos entrega, que de una u otra manera también nos sirve para los que de una u otra manera estamos fuera del Gualmapu, fuera no solamente en términos territoriales, sino que también de una u otra manera no nacimos ni crecimos con la cosmovisión que tú acabas de relatar recién, y todo ese proceso de una u otra manera el, el, el mundo, el mundo no mapuche lo tiene que vivir, ¿cierto?, a través de la educación, ¿ya? Una educación que de una u otra manera hoy día ha quedado al descubierto que nos sirve de mucho para poder enfrentar, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo hoy día, no solamente en materia sanitaria, sino que en términos culturales, en términos de desabastecimiento, en términos de empleo. El, sin duda se contraponen dos mundos, dos cosmovisiones totalmente distintas e incluso al punto antagónico de que se expresan en temas de violencia como el Estado también ha ejercido sobre las comunidades. Y toda esa, por eso agradecemos mucho esta historia propia tuya y que se conecta también con la espiritualidad y con el territorio, haciéndonos entender que todo igual para ustedes se comprende y se vivencia desde ahí. De ahí también está esa importancia. Por eso que para nosotros es importante también eso que relata Lonco con respecto a que a usted hoy día le toca asumir el rol que han tenido que asumir también sus antepasados y enfrentando también otras, otros conflictos, enfrentando también otras formas para poder dignificar al pueblo y seguir cierto, recuperando autonomía y autodeterminación. En ese mismo tránsito, en ese mismo recorrido histórico, eh, también lo que uno ha ido leyendo, ¿cierto?, a través de la prensa y todo lo que se conoce de su historia, y por eso también relevo este tipo de, para conocer la historia, pero desde su mirada, desde su vivencia, eh, el proceso histórico de la lucha del pueblo mapuche ante los invasores y el despojo ha sido larga, ha sido amplia, desde la famosa guerra de Arauco, la mal llamada pacificación de la Araucanía, la dictadura cívico-militar que se vivió del 73 en adelante, los gobiernos del duopolio en la democracia tutelada que nos han instalado, ¿cierto?, todos estos proyectos que han transformado nuestro territorio en zonas de sacrificio, y también llegamos a la coyuntura hoy día del 18 de octubre y al gobierno de Piñera. Y todo eso de lo que usted nos ha contado y ese rol que ha tenido que asumir, también, ¿cierto?, le ha traído no solamente el reconocimiento, ¿cierto?, de su comunidad y la dignificación que ha logrado a través de esto, también le ha tocado vivir la parte, ¿cierto?, que tiene que ver con enfrentar a un Estado terrorista, un Estado, ¿cierto?, que ha basado toda su realidad en montajes, a través de prisión, a través de tortura, asedio constante, en definitiva criminalización de los pueblos que están en lucha, ¿cierto?, por su dignidad y por su buen vivir. ¿Cómo nos puede relatar usted, ya siendo lonco y teniendo que asumir todas estas responsabilidades, lo que le ha tocado vivir en el último tiempo?
donde incluso llegó a, por un lado, a estar viviendo, ¿cierto?, lo que es la prisión política, y por otro lado, el reconocimiento, por ejemplo, internacional de un premio, como el premio Nobel Verde, ¿cierto?, o el premio Golden 2019. Si nos puede contar un poco esa experiencia, Lonco. Sí, yo creo que es un tema que nos toca vivir a muchos hermanos mapuche que hoy están en diferentes territorios. Como te decía yo y como lo decías tú también, es una lucha que se lleva por mucho tiempo hoy, pero lo importante es cuando uno también tiene este poco conocimiento de nuestro abuelo, ¿cierto? O de lo ya antepasado, y que tiene relación con nuestro idioma, con nuestro Dungun. Creo que eso también es un tema súper importante, es un arma muy potente que nosotros también podemos tener. Yo felizmente aprendí el castellano cuando ya tenía 10 años de edad, cuando mi madre me internó o me cambió a un liceo ahí en la comuna de Arcilla. Ella quería que yo pudiera aprender un poco más del castellano o del conocimiento occidental. Sin embargo, tampoco por ahí fui capaz de entrar o aceptar esa disciplina. Creo que no sé si a todos nos pasa esto, pero para mí fue difícil, nunca me gustó estudiar, tenía mucha mente para estudiar. Cuando alguna vez se quise estudiar, creo que tenía ganado el 7 enseguida, un 7 pura nota buena, pero no me gustaba estudiar. Sin embargo, cuando nos hacemos parte de esta lucha ya, eh, creo que también hay un relato de nuestra madre, pero por sobre todo cuando uno, te decía yo, entiende el Mapudungun, entonces hay una conexión distinta hacia nuestras tierras, hacia nuestra Mapu, hacia nuestro Wincul, hacia nuestro Leufu, hacia nuestro Mahuidanto. Hay un respeto, hay una forma, hay un valor que nosotros le damos. Y ese valor es nuestro, es del mapuche monguén. Entonces, cuando nos toca asumir esto, entonces, claro, vemos que nuestro territorio hoy está amenazado por muchos megaproyectos, por empresas, ¿cierto?, transnacionales, que se pretenden instalar, explotar nuestras mapu. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir, siendo persona consciente, siendo persona tufe, siendo persona que se comunica directamente con esta fuerza que hoy está en estos espacios que ya le mencioné. No podemos permitir, no podemos aceptar que se construya una hidroeléctrica, no podemos aceptar que la empresa forestal siga secando nuestro menoco o nuestra medicina. No podemos aceptar que las empresas mineras se vengan a instalar en nuestro territorio porque va a contaminar el aire y el agua. Y así también afecta nuestra espiritualidad. Por lo tanto, frente a esto, nosotros nos tocó levantarnos, nos tocó organizarnos. Y en este sentido, junto con las comunidades mapuche, también nos organizamos con la población chilena que están en diferentes comunas, tanto como acá en Curacautín, como también vinieron apoyo desde afuera. Hermanos que se sumaron a esta lucha. Pero sin embargo, cuando estamos al frente de esta lucha, cuando nos toca asumir de alguna manera ser cara visible, entonces también somos perseguidos por este Estado. Porque esta lucha, este interés de los grandes poderes económicos no han parado. Entonces, y están amparados ante todas estas leyes de un Estado, ¿cierto? Que lo van acomodando a su forma
en conjunto con los parlamentarios. Y en este caso, cuando tenemos un Estado y un gobierno fascista que está al servicio y que es además un empresario, por supuesto que la persecución es mayor. En ese sentido, ellos crearon un montaje contra mi persona. Ellos fueron parte de vincularme a un asalto que ocurrió en Galvarino. ¿Y qué significa esto? Significa simplemente criminalizar nuestra lucha, poniendo otra causa para que la gente se confunda, para que la gente nos mire a nosotros como un delincuente. Por esa causa estuve 1 año 4 meses en prisión y sin poder encontrar prueba, terminamos ser absueltos junto a otro hermano y hoy seguimos trabajando en nuestra comunidad. Eso es un poco lo que hemos vivido en este último tiempo. Eso, claro, es lo que muestra el rostro, ¿cierto?, del fascismo, que en definitiva deja en claro que la condena se hace más por el origen que por los hechos concretos y evidenciables, porque es sabido ya de la cantidad de montajes que han salido a flote, ¿cierto?, en estos mismos procesos. Son procesos que ellos mismos levantan, ¿cierto?, y van dando cuenta de que finalmente terminan siendo montajes. Eh, Quizás Lonco nos podría hablar un poco sobre, en concreto, la lucha que levantaron ustedes, principalmente, si no me equivoco, del 2013, por lo que he ido leyendo, ya más fuerte el 2016 y 2018, con estos megaproyectos de hidroeléctricas que quería, se le estaba dando luz verde, ¿cierto?, para instalarse ahí en Cautín. ¿Qué es lo que, cómo se organizó eso? ¿Con algún movimiento? ¿Cómo se levantaron las comunidades? ¿De qué forma se organizaron para poder enfrentar estos megaproyectos del capital? Sí, mira, como te comenté anteriormente, yo creo que ahí nos queda aún este poco conocimiento eh, que sirve mucho para poder valorar nuestro territorio. Entonces, acá en Curacautín son muchos los proyectos hidroeléctricos que están emplazados para construirse en el río Cautín y otros teros que están aledaños a Curacautín y al río Cautín. Cuando yo te digo hay un pequeño conocimiento aún, porque no tenemos todos los conocimientos, tiene que ver precisamente con nuestro idioma, en el cual nosotros nos sirve como base para comprender la naturaleza, la importancia que ello tiene. Entonces, en ese sentido, la base de esta lucha tiene que ver con nuestra espiritualidad. La base de esta lucha está inserta en nuestra cultura. Si no fuera así, creo que no tendríamos argumento como para poder hacer la defensa. Creo que vinieron hermanos profesionales, geólogos, hermanos y hermanas abogadas, ¿cierto?, que se hicieron parte de esta lucha, que también ellos, a través de la base cultural y espiritual que nosotros tenemos, o los argumentos que nosotros utilizamos en ese minuto, entonces, ellos también pudieron elaborar un informe muy apegada a nuestra cosmovisión. En ese sentido también sumamos el convenio 169, ¿cierto? Un tratado, un convenio que el Estado de Chile lo ratificó, lo reconoció, lo ratificó y que hoy día está vigente aún. Entonces todo esto sirvió para poder paralizar estas empresas. Sin embargo, no hay aún una seguridad de que no tengamos que volver a enfrentarnos ante estas empresas, porque hay construcciones de embalses, o sea, digo que se está aprobando las construcciones de embalse, las construcciones de más hidroeléctrica,
empresas de árido española que se quieren instalar acá, entonces está poniendo en riesgo lo que significa el litrofilmonien. Dicho esto, bueno, también el Estado no entiende nuestra demanda, los tribunales muchas veces fallan en contra de nosotros, llevándonos a prisión, tratándonos de personas conflictivas o delincuentes o un peligro para la sociedad en este caso, pero sin embargo tuvimos también la oportunidad de participar en en un evento o en un concurso donde fuimos reconocidos con este premio que usted mencionaba anteriormente. Que para mí eso también fue una herramienta que me ayudó para poder salir absuelto, ganar el juicio, porque eso también daba fe de que nosotros estábamos defendiendo algo que es nuestro, algo que tiene relación con nuestra vida. Pero bueno, creo que fue muy influyente también eso dentro del proceso judicial que nos tocó enfrentar, y creo que también esto ha servido para poder visibilizar lo que significa la lucha por la defensa del territorio acá en el Gualmapo. Y no solo en Curacautín, esto se está dando en todos lados, en todos lados, en todo el Gualmapo se está dando esta lucha, esta defensa. Así es, Peñi, y con respecto a lo mismo, sabemos, ¿cierto?, que esta lucha es larga, no empieza hoy día, ni lo más probable es que no se va a terminar tampoco mañana, hasta que exista, ¿cierto?, una, una recuperación y un reconocimiento, ¿cierto?, de a la autonomía. Y, y más allá de eso, hoy día salió una información, ¿cierto? Una noticia sumamente importante con respecto a que luego de 7 días de huelga de hambre, el Machi Celestino Córdoba firma un acuerdo con el gobierno y determina, ¿cierto?, de poner esta drástica medida a cambio de, entre otros compromisos, una visita a su rehue, ¿cierto?, por 30 horas, que obviamente, ¿por qué lo pregunto? Porque se vincula mucho con lo que usted plantea con respecto a la espiritualidad, o sea, la importancia, ¿cierto?, de esto. Pero más allá del caso en particular del Machi Celestino Córdoba, ¿cierto? Y obviamente todo lo que está vinculado con esta lucha, podemos ir, ¿cierto?, al asesinato del Peñi Catrillanca y todos los otros caídos que hay también, dan cuenta, ¿cierto?, de una forma de operar por parte del Estado, ¿ya? Y que de una u otra manera también esta profundización, ¿cierto?, de la violencia, que es constante, o sea, no es algo, insisto, propio, pero sí ahora en este último tiempo se ha dado más aún una profundización por la tomas que vimos, ¿cierto?, de los municipios, por parte de los Peñis, ¿cierto?, y toda esta reacción de una u otra manera fascista por el empresariado de la zona, ¿cierto?, que también asusa a otras personas que de una u otra manera se ven envueltas, ¿cierto?, en estos actos tan indignos y tan racistas. ¿Qué importancia cree usted, entendiendo que esto pasó hoy día, pero qué importancia tiene esta señal de una u otra manera que para el mundo mapuche y también obviamente para la forma como el Estado ha venido tratando, ¿cierto?, esta relación o no relación quizás, el hecho de este acuerdo que se firma hoy día entre el Machi y el Estado con respecto, ¿cierto?, a la demanda que se estaba colocando sobre el tapete. A ver, yo creo que es indignante aún enfrentar todos estos procesos que, escucha, ya lo dijimos, que por muchos años se lleva en práctica. El Estado y su gobierno creo que hoy está al servicio del sistema empresarial, de un modelo económico que está operando a nivel Latinoamérica. O sea, digo indignante, porque la demanda del pueblo mapuche no se responde como tal. No se considera, no se respeta ese mismo convenio del 169, ¿cierto? Porque si así fuera, no tendrían por qué nuestros hermanos asumir una huelga de hambre.
Simplemente aquí no hay respeto y no hay una voluntad política para resolver nuestra demanda. O sea, si el Machi Celestino hoy a los 107 días termina llevando un acuerdo con el gobierno, simplemente porque él también está físicamente deteriorado ya. O sea, la secuela que le toca asumir después de estas dos huelgas de largos días, ¿cierto? Una huelga prolongada, creo que eso el día de mañana le va a pasar la cuenta igual. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos, por qué nuestras autoridades, por qué nuestro machi o nuestros loncos, nuestros huerquenes tienen que pasar por este proceso? Entonces, no deja de ser un castigo 107 días en huelga de hambre. Creo que es una protesta digna que han hecho nuestros hermanos. Sin embargo, el Estado creo que no ha mostrado una voluntad, no ha mostrado, digamos, un compromiso real para poder solucionar el conflicto que se ha generado acá en el Gualmapo. Aún tenemos hermanos en huelga de hambre, los hermanos de Angol, los hermanos de Levo, los otros hermanos de Temuco. Y no creo que se bajen así como así, mientras que el Estado o que este gobierno no tenga que escuchar la demanda de los otros hermanos. Ahora, el Machi Celestino, cumpliendo una función espiritual, un rol espiritual en su rehue, yo lo comentaba en otro conversatorio, nuestro rehue no se levanta ni se transforma en un objeto portátil, como muchas veces uno lo puede mover de un lugar a otro lugar. No es así. Por lo tanto, él no puede trasladar su rehue a la cárcel. Él es el que tiene que venir acá. Y ese derecho al ejercicio espiritual, el Estado no lo ha asumido y no se ha comprometido tampoco en trabajar para resolver ese tipo de ejercicio espiritual. Un lonco cuando cae preso debería contar con la garantía, porque así también lo dice el convenio 169, para que pueda llegar a cada niyatún que se realice en su comunidad o a cada palín que se tenga que realizar ahí. Lo mismo un huerquén, lo mismo un palife, porque ellos no son cualquier persona, ellos cumplen un rol, ellos tienen un nehuen, una fuerza que desarrollar dentro de su comunidad, pero por existir un conflicto y por no tener la voluntad y por aquellos intereses de las transnacionales en nuestro territorio, entonces nos castigan, nos secuestran y ahí nos tienen privados de libertad. Por eso le llamamos presos políticos mapuche. Por eso le llamamos presos políticos, porque hay intereses económicos de las transnacionales acá en el Gualmapu. Así es, Lonco. Bueno, ha pasado súper rápido el tiempo. Vamos a tocar igual un tema que tiene que ver con el Chile despertó, ¿ya? Creo que de una u otra manera el 18 de octubre en este país da cuenta, ¿cierto?, de muchas cosas, principalmente de lo ilegítimo que es el Estado y por tanto también sus gobiernos, su constitución. Es un Chile, ¿cierto?, que despertó, un Chile que despertó de una u otra manera del sentido común individualista que nos instala la dictadura, ¿cierto? Esto que todo se esconde, las deudas, ¿cierto? Finalmente era una forma, se había transformado en y es una forma de vivir en este país para poder, ¿cierto? Eh, a paliar este abandono por parte del Estado de Seguridad Social y todo esto mezclado del 18 de octubre a la fecha en una, en una temporalidad que uno podría ver que es sumamente corta, pero para Chile pasó mucho tiempo, o sea, lo que no pasó en 40 años pasó desde el 18 de octubre también hasta la fecha, ¿ya?
Y llamaba mucho la atención, ¿cierto?, que en las calles principalmente de Santiago, a mí me tocó ver y participar en movilizaciones y en protestas en distintos lugares, y la bandera del pueblo mapuche era como lo que más se veía, se transformó como en un símbolo de una u otra manera de este despertar que de una u otra manera se alejaba de los partidos tradicionales, ¿cierto? De las formas de organización tradicional también, como los sindicatos más tradicionales, ¿cierto? Como que la movimentalidad de una u otra manera empieza a ocupar el espacio público después del 18 de octubre y también empieza a mostrar, ¿cierto? Un rostro más consciente y y con no de una u otra manera seguir aceptando la forma en cómo nos han venido gobernando, ¿ya? Y todo esto se da en un contexto, ¿cierto? Insisto, de un despertar. Esto lleva, ¿cierto?, a que se abra un proceso de plebiscito, ¿cierto? Todos sabemos de una u otra manera que eso fue pactado también por arriba y todo eso, pero nos dejó también ya instalado en un proceso donde la gente sí o sí también va a participar. Y todo eso va de una u otra manera acrecentándose hasta que llegamos también a la pandemia, ya la pandemia, que para todos los que de una u otra manera estamos en movimiento, esto también nos deja un poco fuera de juego, ¿ya? Y nos hemos tenido que ingeniar también para ello. Entonces, lo que queríamos preguntar desde Weipife TV era cómo ustedes visualizan o qué posibilidades hay de poder, ¿cierto?, tener un mayor encuentro, ¿cierto?, entre los pueblos movilizados, entre los pueblos pobres, ¿cierto?, de una u otra manera, entre los pueblos subalternos, frente a la hegemonía del capital, de las democracias tuteladas, del Estado subsidiario, es decir, todos los males que tanto habitan en el Gualmapu, ¿cierto?, como en el pueblo, ¿cierto?, y en los sectores populares de este país, que sin duda después del 18 de octubre nada ha sido igual, al menos para nosotros. Eh, ¿Cómo se visualiza eso? ¿Cómo se puede llegar a proyectar? ¿Cómo podría generarse un espacio fraterno, ¿cierto? Donde no solamente la lucha para enfrentar digamos, al capital prime, sino que también toda la riqueza que usted ha venido relatando y narrando, ¿cierto? Desde su cosmovisión, como para aportar a este pueblo, ¿cierto? Que le ha tocado también sufrir y transitar por el neoliberalismo y la injusticia social. Un poco larga la pregunta, pero de una u otra manera traté como de situar la relación hoy día en este contexto entre el mundo mapuche y el mundo y el pueblo chileno, o los pueblos que habitan este territorio. Oh, apagado el Ahí micrófono, estaba. ahí está, ya. Sería apagado el Ahí sí. micrófono, Peña, disculpa. Ahí sí. Sí. Entonces, a ver, yo creo que es importante, yo creo que separar las aguas, como se dice alguna vez. Nosotros somos parte de una nación y respetamos a los hermanos chilenos del Estado de Chile o del país Chile. Yo creo que como nación mapuche tenemos una forma muy distinta de actuar, tenemos una cosmovisión propia, tenemos un idioma propio, tenemos un territorio que hoy está usurpado por el Estado de Chile. Por lo tanto, si esta lucha fue reconocida, si esta fuerza fue reconocida a través de muchas banderas, como decías tú, en el estallido social, nos parece igual un gesto positivo de un pueblo que también está siendo oprimido dentro de su propio pueblo, Chile, donde ante esas movilizaciones igual hubieron mucha represión y también hoy cuentan con presos políticos de aquella revuelta. Pero no podemos mezclar hoy o no podemos decir de que somos
un solo país, porque sería una deshonra para nuestros abuelos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que nosotros no debiéramos participar en ese cambio constitucional porque es un desorden que el mismo chileno permitió que así fuera. Y hoy, si se han movilizado para cambiar ese desorden y volver a poner un orden como pueblo chileno, me parece bien, me parece bien, porque esta lucha nosotros contra su propio modelo, contra su propio Estado, lo hemos venido dando hace rato. Creo que el mapuche muchas veces se alió con la fuerza revolucionaria chilena. Sin embargo, hemos sido traicionados muchas veces por los Wincas. Y por eso muchas veces el mapuche es muy celoso contra los Wincas. Porque dicen ellos nunca dicen la verdad y siempre nos han mentido. Entonces, para cuando se aliaron, por ejemplo, contra el gobierno militar, y después de haber ganado ese plebiscito y supuestamente vuelve o retorna a la democracia, asesinaron a nuestros hermanos. Asesinaron a Alex Lemun, asesinaron a Matías Catrileo, asesinaron a Mendoza Collío, asesinaron a Melinao, asesinaron hoy último a Catrillanca dentro de su propia comunidad, dentro de su espacio laboral que él estaba desarrollando ahí. Entonces, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está el respeto hacia nuestro pueblo? ¿Cómo vamos a confiar? Entonces, claro, uno desde acá dice que cambien, que hagan ese cambio constitucional y ojalá se pueda hacer para el pueblo. Y desde ahí yo creo que podríamos intentar de tener una buena relación. Eso no quiere decir que parte de nuestra nación mapuche existan también personas con intereses personales y que quieran participar ahí para poder hacer uso de aquel escaño reservado, ¿cierto?, que ofrece los políticos chilenos hoy día, los partidos chilenos hoy día, ¿ya? Creyendo que con un dedo podemos tapar el sol. El escaño reservado se asemeja a eso, es como querer tapar el sol con el dedo. Y para nosotros no es suficiente. Para nosotros, nuestra prioridad es que se ratifique esos tratados, ese acuerdo desde el Biobío hacia el sur, pertenece a la nación mapuche. Y somos una nación. Y esas empresas transnacionales que están hoy día usurpando nuestro territorio tienen que también saber reconocer de que tiene un territorio usurpado y que de alguna manera tiene que resolver ese conflicto y ese interés que ellos tienen y que han impuesto en nuestro territorio. Ahora, la desconfianza, cuando digo se mantiene, ante el Estado de Chile, por ejemplo, o ante sus gobiernos. Podemos fijarnos ahí en Bolivia, cuando Evo Morales, por ejemplo, fue presidente, igual reprimió a su propio pueblo por privilegiar a la empresa. Yo no sé qué trato hacen ellos como gobierno y las empresas, pero también Venezuela, un pueblo, un gobierno revolucionario. Sin embargo, los estadounidenses son los dueños de todo casi el 100% del petróleo que ahí tienen, esos recursos. Porque así está el modelo económico. Entonces, uno dice, ¿se irá a mejorar los negocios si nosotros participamos a una nueva constitución? Nosotros no estamos luchando por mejorar el negocio o los negocios. Nosotros estamos luchando por conservar y mantener el equilibrio de nuestra existencia. Eso, Peña. Gracias, Lonco. Bueno, y para ir finalizando, agradecemos mucho su participación
y su disposición para poder compartir la experiencia, ya desde, desde las personas que lo viven y que también luchan, ¿cierto?, por dignificar su territorio, su gente, su pueblo, su cultura. Eh, Luego de los lamentables hechos que se vieron hace una semana atrás, ¿cierto?, en Curacautín por parte de estos grupos organizados, fascistas, empresarios, y también toda esta politiquería, ¿cierto?, de derecha, que está de una u otra manera liderando esta azonada en contra de la lucha del pueblo mapuche. Eh, Notamos, ¿cierto?, que a través de todos los medios que existen desde la contrainformación, eh, que hubo mucho movimiento, o sea, el pueblo mapuche respondió, ¿cierto?, con fuerza, con gente en la calle, ¿cierto?, demostrando de una u otra manera su dignidad, ya la dignidad ahí presente ante estos ataques fascistas, ¿cierto? Donde también se vio apoyo, ¿cierto?, de la gente, de la comunidad de Curacautín, dando cuenta que en definitiva son minorías estos grupos, pero no por eso dejan de ser peligrosos, ya peligrosos porque cuentan con recursos, cuentan con la impunidad que les brinda, ¿cierto?, el propio Estado, podríamos decir el propio Pérez Varela, ¿cierto?, que mostró también su fuerza recién llegado, y eso llevó a que muchas comunidades participaran de lo que se conoce, ¿cierto? Lo que nosotros entendemos desde acá como un trabún, ¿ya? Si usted nos pudiese comentar un poco de qué se tratan los trabún y en específico, hasta donde obviamente usted pueda, ¿cierto?, comentarnos un poco de qué se trató y qué es lo que se proyecta en esos encuentros de comunidad y de representantes de las comunidades del Gualmapu Peña, principalmente vinculados con el contexto que se está viviendo hoy día. A ver, primero yo creo que lo que ocurrió el 1 de agosto, día sábado en la noche, yo creo que fue una señal más potente que ha demostrado el fascismo. Y eso, ese interés, esas ganas de querer tomar el control en nuestro territorio. Hoy, utilizando a personas ignorantes que han sido y se hacen ignorantes por el mismo sistema hoy día de educación que existe. Porque le hablan solamente de aquellos asesinos, de aquellos primeros fascistas que se instalaron y que hoy inclusive están en todas las plazas como monumentos. Bernardo Higgins, Cornelio Saavedra y así otro más. Y que han sido derribadas, que también es una señal potente de los pueblos hoy día movilizados. Entonces, cuando esto ocurre, obviamente un golpe potente que nos da hoy día el fascismo en poner en riesgo a un grupo de nuestros hermanos que tenían tomada la municipalidad, teníamos que también nosotros saber responder a esto. Nos indignó mucho, nos molestó mucho, que nosotros podríamos haber tomado la justicia de otra forma. Sin embargo, nosotros muchas veces hemos dicho también, también sabemos respetar la vida. Nosotros tenemos identificado casi a todos de los que participaron ahí. De aquellos que robaron la batería de la camioneta que después le prendieron fuego. Los que se robaron la radio. Lo tenemos todo identificado. Sin embargo, estamos ahí en el silencio. Pero también hubo mucha reacción de nuestra gente de diferentes territorios del Gualmapo, de diferentes LOF. Y nos vimos obligados a que ellos también vinieran a manifestarse. En eso consiste el Trabún, que significa un encuentro masivo. En menos de una semana juntamos más de 3.000 personas. Pero si tú me dices ahora cuál fue el objetivo o qué fue lo que se elaboró en ese minuto, insisto,
Yo creo que no está en nosotros hoy elaborar un documento para el Estado. ¿Para qué? ¿Para qué un documento más? ¿Para qué más? Pero ¿qué dijeron nuestros viejos que llegaron ahí, aquellos loncos? ¿Qué fue lo que nos dijeron? Ellos en su Mapudungún nos señalaron de que donde nosotros existimos, que es la Mapu misma, hay que respetarla y hay que luchar por ella para conservarla. El valor que significa y que tiene nuestro territorio es mucho más importante que esa ofensiva que nos hicieron los ignorantes que nunca han estudiado la historia de nuestro pueblo. Si uno le dijera de quién era este territorio acá, ellos no la saben. ¿Por qué existen toponimia mapuche acá? Tampoco la saben. ¿Qué significa cada nombre que tiene nuestro espacio acá? No la saben. ¿Qué significa Curacautín, hermano? ¿Por qué le dicen Curacautín? Entonces ellos desconocen todo este espacio. ¿Por qué Malalcahuello es Malalcahuello? ¿Por qué se llama Tolhuaca? ¿Por qué se llama Lonquimay? Donde ellos muchas veces van a turistear, donde ellos van muchas veces a veranear a orillas de los ríos, pero no saben dónde se van a meter, dónde entran. Y por esa ignorancia tal vez ahora tampoco tengan acceso a esos ríos donde ellos muchas veces los mapuches le abrían la puerta y le decían no pase, sin costo alguno. Mucho de esa gente iban a disfrutar dentro de las comunidades donde hay balneario. Pero esa relación obviamente se quiebra cuando existe una amenaza contra nuestra vida. Por lo tanto, ese tipo ignorante de mala clase nosotros no lo vamos a permitir en los territorios. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros es nuestra Mapo y nuestra existencia como pueblo-nación mapuche. Y eso fue lo que más se recargó dentro de ese tragún. Muchas gracias, Lonco Alberto Curamil, por esta entrevista, por el tiempo y por compartir experiencias del pueblo mapuche y la mirada, ¿cierto?, de tu pueblo. Eh, Nada más que agradecer, te concedo un minuto para que te puedas despedir, para que le puedas hablar a tu gente y también a todas y todos los que nos están viendo, no solamente acá en Chile, sino que también en todos los rincones donde esta transmisión tiene la posibilidad de llegar. Así que, Lonco Alberto Curamil, lo dejamos para que se pueda despedir de, de este programa y de la audiencia. Felema y Pupeñi por la mien, como nga puche al que tú lunga tu hachi ngacham. Kinya winkado ngun mutan en tunta ni ngacham inche. Welu inche nga Pupeñi por la mien, pucha chai. Pulonco, pumachi ngamle luma pumeo. Inche ta moyin en tu que lanta y moyen. Pero mañe le nga kompu weche que chenga ngamle lunga ma pumeo. Moyin en tu le yaita tu hachi mongen. Yang kum kel pe nga tu hachi kiman. Chumieche rumenga. Inantu kuto afin maita tu hachi dungo. Fimunga amula rupai, ne wenkle rupai ta imonyenta kante pupeñi pulamien. Fei mai piwain, pe umanyelenga, pe ukle mai kante tatui chuchiplo rumenga, no tam ka wain tati chali wain. Kom kme iman, ne wentu le imam ten, ni yato iman, ni lipu le iman mai, inkai alta imapu, kompo wecheke kona, ne wentu pe ta imapu mo kafei. Fei pian, chalto. Muchas gracias, Peñi, Lonco Alberto Curamil, y nos despedimos también de nuestra audiencia. Se les agradece por haber visitado nuestra página. Recuerden, estamos saliendo por Weipife TV, Archivo Popular
y de los pueblos, así como también por la página del MTV, Movimiento, Territorio y Vivienda. Agradecemos entonces a nuestros auditores, a nuestro invitado, el lonco Alberto Curamil, y nos estamos viendo en una próxima entrevista, en un próximo diálogo de experiencias con otra u otro portavoz de este territorio latinoamericano que sin duda tiene que seguir avanzando en sus emancipaciones. Lonco, Pulmay, que se encuentre muy bien y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Paucayal.